Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Me alegro de poder compartir un día más la palabra del Señor con vosotros. Os quiero animar y decir que quizás para todos nosotros es un día más, pero un día más también es un día menos para que esta pandemia termine, porque sabemos que la palabra de Dios dice que todo pasa, que todo llega a su fin. Dios es el que se mantiene siempre siendo el mismo, ayer, hoy y por siempre. Así que es un día menos para volvernos a ver, pero seguimos compartiendo la palabra del Señor. Y para comenzar vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por este día, Padre. Gracias porque aunque nos parezcan todos los días iguales en estos momentos, Señor, tú tienes algo nuevo para cada día en el que vivimos, Señor. Tienes algo fresco, Padre, para darnos, para alimentarnos espiritualmente, Señor. Necesitamos más de ti, Padre, y yo oro por cada una de las personas que nos ven, oh Padre, desde sus teléfonos, desde sus teles, sus dispositivos, Señor. Tú los estés bendiciendo, Padre, y hablando a sus corazones, Señor, y proveyéndoles con todo lo que ellos necesitan, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, en el día de hoy tenemos una palabra de parte del Señor que se titula Mirando a Jesús. Y es que cuando nosotros miramos algo en concreto, lo que sea, pues nos enfocamos en eso, en lo que estamos viendo, de manera que todo lo que está alrededor queda desenfocado, como si fuera el lente de una cámara. Y la palabra del Señor nos dice, en Hebreos 12:2, nos dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, la palabra del Señor nos exhorta, nos anima a que miremos a Jesús, puesto los ojos en Jesús, enfocándolo a Él. Y esto es tan importante, que nuestro enfoque esté puesto en el Señor, en todo lo que hagamos, en las experiencias que vivimos, porque es muy fácil desenfocarnos. Nos pasa, por ejemplo, cuando estudiamos, basta con que escuches un ruido o con que suene el teléfono, o si estás preocupado por algo, ya no te vas a concentrar igual, lo que puede hacer que no logres el objetivo que te habías propuesto, si era leer un número de páginas o aprender algo de memoria. Y en nuestra vida espiritual pasa igual, en nuestra relación con Dios. Cuando dejas de centrarte en el Señor, cuando ya no te estás enfocando en Él y empiezas a distraerte con otras cosas. Y vamos a estar hablando sobre 3 aspectos que nos impiden mirar a Jesús a través de una historia que está en el libro de Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Vamos a estar leyendo esta historia que se titula Jesús anda sobre el mar. Vamos a leer ahí. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Vamos a ir analizando esta historia, todo lo que va narrando aquí, porque podemos sacar mucha enseñanza, mucha aplicación para nuestras vidas. En el versículo 22, que es el primero, comenzamos leyendo que Jesús estaba con sus discípulos,
Pero Jesús les dice: id vosotros primero en la barca, que luego voy a ir yo. Y este primer momento que empieza narrando la Biblia, yo lo veo ese momento cuando todo va bien, cuando tú estás seguro y sientes que Dios está contigo, cuando no hay ningún problema. Digamos que es como el momento ideal, pero luego viene otro panorama. Luego la historia cambia en el versículo 24, que dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y aquí llega el primer aspecto que nos impide mirar a Jesús. Se trata del enfoque en los problemas. Cuando empiezas a enfocarte en el problema y pasas de estar centrado en Jesús, de mirar a Jesús, a mirar al problema. Entonces empiezas a darle importancia al problema, a exaltarlo. A veces lo haces más grande de lo que es. Empiezas a, como se dice, a hacer una tormenta en un vaso de agua. Y eso pasa aún cuando nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible, que Él tiene la solución para cada situación. Pero esto también tenemos no solo que declararlo, decirlo, sino creerlo y ponerlo en acción. Sabemos que cualquier situación que podamos tener, cualquier problema, por muy difícil que sea, Dios tiene la solución para él. Y lo que debemos hacer es, pues, poner nuestra fe en práctica. Y Mateo 7, versículos 7 y 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es decir, esto es una promesa que Dios nos dice: si tienes necesidad de algo, si estás preocupado, si tienes temor, pues pide, yo te responderé, yo te daré, busca y hallarás, llama y yo te abriré. Pero para esto hace falta algo indispensable que dice en Mateo 21-22: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. La clave está en la fe, en creer sin necesidad de ver. Y esto hace que cuando tú miras a Jesús, pues estás seguro de que todo al final saldrá bien. Esa es la fe, que no necesitas verlo para creerlo. Amén. Seguimos leyendo en los versículos 25 y 26, que dice así: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Aspecto número 2 que nos puede impedir mirar a Jesús son las voces negativas. Los discípulos estaban en un apuro, tenían miedo, lo cual es normal. Cualquiera tendría miedo en medio de una tormenta en el mar, pero Jesús estaba allí con ellos, como cuando está con nosotros en nuestros peores momentos. ¿Y qué pasa con las voces negativas? Que pues son personas que tienes alrededor que en tu peor momento, cuando tienes problemas, vienen a decirte: Jesús es un fantasma, ¿no? Utilizando la frase de los discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que te pueden decir: Dios te ha abandonado, Dios no te ama, ¿dónde está tu Dios ahora? Y es que estas voces negativas son las mentiras del enemigo. Son mentiras, personas que el enemigo utiliza para que vengan a decirnos mentiras. Y nosotros decidimos si creerlas, hacerle caso o no. Pero si tú estás seguro de quién eres en Dios, tú sabes que eres amado, tú sabes que la Biblia te dice que Dios ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo y por siempre, entonces no te centras en estas mentiras y no te dejas engañar y no dejas que Satanás te confunda, porque detrás de todo esto está el enemigo. Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, nuestra lucha no es contra las personas, sino contra lo que está detrás de esas acciones de las personas, contra Satanás, contra demonios, contra fortalezas mentales. Amén. Y seguimos leyendo en el versículo 27, que dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis.
Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tercer aspecto que nos impide mirar a Jesús: la duda o la incredulidad. Esto nos impide mirar a Jesús, y la Biblia nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿En qué momento comenzamos a dudar? Pues como hemos dicho hasta ahora, cuando empiezas a mirar el problema, le empiezas a dar importancia al problema, cuando empiezas a escuchar, a hacerle caso a las voces negativas, y cuando tu relación con Dios no está firme porque no le estás buscando a diario. Si no oramos, si no tenemos comunión con Dios, entonces no podemos conocerle, no podemos estar firmes, estamos perdiendo las armas que el Señor nos ha dado, que son la oración, la lectura de su palabra, son armas poderosas. Cuando tú miras a Jesús, entonces tienes la perspectiva adecuada. Y es que cuando nosotros miramos al Señor, estamos en su propósito, tenemos el enfoque adecuado. Pueden venir problemas, pueden venir voces negativas, puedes tener incluso momentos de dudas, de temores, de inseguridad, pero si tú sabes quién eres, si tú sabes que eres hijo de Dios, si Dios es tu mejor amigo y tienes una relación diaria con Él, entonces tendrás éxito, estarás seguro y prosperará, todo te saldrá bien, porque estarás enfocado en el Señor Jesús. Por lo tanto, nosotros decidimos mirar a Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esta es la palabra que el Señor tenía hoy para nosotros. Espero que sigáis bien en casa, animaros y no os desaniméis, chicos, que sé que es difícil estar en casa para muchos de vosotros. Algunos pues somos más caseros y otros menos, pero queda menos. Aprovechemos este tiempo de la mejor manera posible. Amén. Un abrazo para todos y Dios os bendiga abundantemente.